Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y esta es nuestra actividad integradora. Básicamente, la situación que se nos plantea es automatizar una estación de Festo utilizando un PLC. Este proceso se trata de transportar una pieza a varias subestaciones donde será presionada, se le hará un agujero y posteriormente pasará a la siguiente estación. Utilizando el método de estructura GraphSet, se programaron 3 modos, siendo el manual, automático y ciclo a ciclo, y además agregamos un paro de emergencia. Por último, esto se podrá controlar y seleccionar a través de una interfaz humano-máquina. Nuestra estación de producción tiene las siguientes funciones. El subsistema 1 es la mesa rotativa que se encarga de transportar nuestra pieza a los demás subsistemas. El subsistema 2 se encarga de testear que la pieza esté barrenada del lado correcto. Los subsistemas 3 y 4 son el taladro y el mecanismo de sujeción que se encargan de sujetar la pieza y pulir por dentro de la pieza. Y el subsistema 5 es la compuerta clasificadora que se encarga de enviar la pieza a las demás estaciones. La estación cuenta con 7 sensores, comenzando por 3 sensores de proximidad capacitivos para la mesa rotativa, llamados PART AB, B2 y B1. 2 sensores mecánicos de final de carrera en el Dremel hacia arriba y hacia abajo, marcados como 1B1 y 1B2, y 2 sensores de proximidad inductivos para la posición de la mesa B3 y para el testeo de posición de la pieza B4. Además, el comportamiento de cada uno de los sensores depende del tipo de sensor. Por un lado, los sensores capacitivos se usan para detectar la presencia o la ausencia de una pieza. Dicha pieza, al pasar por el sensor, cambia el valor de la capacitancia del capacitor interno en la cabeza del sensor, lo cual nos permite detectar cualquier pieza sin importar su color o el material. En cambio, el sensor inductivo solo va a detectar aquellas piezas de tipo metálico, ya que al acercar la pieza, el sensor detecta un cambio en el campo magnético inducido por la presencia del objeto metálico. Y finalmente, los sensores de final de carrera tienen un switch mecánico con un rodillo, el cual, cuando es accionado o presionado, hace que se cierre el circuito y permite que se encienda el sensor. La estación cuenta con 5 actuadores, comenzando por el motor de la mesa rotativa M2, el accionamiento de encendido y apagado del Dremel M3, un pistón de sujeción de la pieza en posición 3 M4, un pistón de testeo de la pieza en posición 2 M5 y un motor para accionar la compuerta selectora de pieza M6. En cuanto a conexiones eléctricas, solo es necesario conectar el cable de datos I/O para comunicar el PLC con la estación. Es importante recalcar básicamente que este tipo de cable varía dependiendo de la cantidad de conectores de entradas y salidas que tenga el sistema, o en este caso la plataforma, ¿no? Cabe mencionar que esta estación no cuenta con un cableado para componentes mecánicos, ya sea válvulas de distribución, entradas y salidas de aire o elementos neumáticos. Ok, comenzando con la lógica del programa y diagrama de flujo, la estación cuenta con 4 estaciones o puntos diferentes, comenzando con el punto 1 o paso 1. Cuando el sensor de posición 1 de la mesa rotativa, part-aba, detecta una pieza en la posición inicial y el sensor de proximidad inductivo, B3 de la mesa está activo y la mesa, el M2 girará hacia la posición 2. Esta gira por un motor que tiene instalado. En el paso 2, al activarse el sensor de posición 2, alias el B1 de la mesa rotativa, y el sensor inductivo, alias B3 de la mesa, el pistón de testeo, alias M5, en la posición 2 se activará y retraerá rápidamente, mediante la activación/desactivación del sensor inductivo B4. Entrando al centro de la pieza, el motor de la mesa M2 se activará y hará girar la mesa de nuevo hacia la posición 3. Continuamos con el paso 3. En este paso, al activarse el sensor de la posición 3, alias B2, de la mesa rotativa, el sensor inductor de la mesa, alias B3, el pistón de sujeción de la posición 3, en este caso el pistón es el M4, ¿no? Se activará y retraerá rápidamente para empujar la pieza hacia el centro. Habrá un espacio de 4 segundos para mover manualmente el Dremel, debido a que en esta parte el motor que sube y baja el Dremel está dañado, haciendo un agujero en la pieza. Es necesario aclarar que para que esto funcione tiene que cumplirse cierta parte de condiciones, ¿no?
Las condiciones son: cuando se activa el sensor del Dremel abajo, alias B2, se activará el motor del Dremel, el M3. Este se tiene que activar manual porque también está mal el motor del Dremel, ¿no? Luego, la siguiente condición es: si han pasado 3 segundos, pero el sensor del Dremel arriba, alias B1, no se ha activado, es decir, el Dremel no ha regresado a su posición inicial, no pasará nada. Y la tercera condición es: si han pasado 3 segundos y el sensor de Dremel arriba, alias B1 otra vez, está activado, la mesa M2 girará hasta la posición 4. Finalmente, para el paso 4, al activarse el sensor inductivo de la mesa, alias B3, se activará un motor que empujará la pieza fuera de la estación, debido al motor M6. Finalizado el proceso, para volver al paso 1, el sensor de posición 1 de la mesa rotativa, alias part-AB, deberá de estar detectando una nueva pieza y deberá de haber pasado por lo menos 2 segundos después de activarse el motor M6. En esta diapositiva se puede ver un diagrama de bloques donde se explica paso por paso lo mencionado anteriormente en el diagrama de flujo. Asimismo, este fue el diagrama de estados realizado para determinar las condiciones necesarias que se deben cumplir en cada una de las transiciones, así como las acciones a ejecutar para cada uno de los estados. Y en el siguiente video, la estación funcionando de manera automática, indicando el paso del proceso en el que se encuentra la máquina. Para elegir los modos de control, se implementó una interfaz humano-máquina. Al presionar el botón F1, aparecerán otros 4 botones para controlar la estación. El botón Auto-Man determina si el proceso se encuentra en el modo manual en caso de no estar presionado o en modo automático si este está presionado. El botón Start-Stop da inicio al proceso. Sirve para iniciar el modo manual, automático y continuar paso por paso en el modo ciclo a ciclo. El botón emergencia funciona como un paro de emergencia y detiene la estación sin importar el paso o modo en el que se encuentre la máquina. Y por último, el botón reset sirve para desenclavar y reiniciar la máquina si en algún momento se presionó el paro de emergencia. Así se deberían de ver los botones al estar presionados. Bueno, en la parte de GEMA, que es la guía para el estudio de los modos de marcha y parada de la parte operativa, lo que es una herramienta que facilita la automatización de los sistemas de producción, tenemos dos estados iniciales, el modo automático y el modo manual, en donde el bloque inicial nos pide la activación del botón Auto/Man y el botón Start-Stop, lo que nos mueve al paso 101, que es el manual, o al 102 automático, dependiendo de lo que tenemos presionado. De la misma manera, en la siguiente secuencia, la del controlador del código, nos pide que se active alguno de estos 2 pasos en cada step siguiente para que funcione el código. Podemos ver a continuación cómo todas las secuencias se les agregaron condiciones de activación dependientes del step 101 o 102 respectivamente. En esta parte del código también podemos ver estas mismas condiciones que se piden del step 101 o el step 102. Aquí ocurre lo mismo donde se nos pide ya sea que se cumple el step 101 o el step 102. Y hasta llegar al final del código, en todos los steps se nos van a pedir estas 2 condiciones, que se cumpla cualquiera de las 2. Bueno, al final de la secuencia, que en nuestro caso es el step 12, dependiendo de si tenemos activado el modo manual o el modo automático, se va a regresar a la primera secuencia, en los steps 101 y 102, en donde se va a estar checando y checando que se cumplan alguno de estos 2, modo automático y manual, para que pueda funcionar correctamente el sistema. El video muestra el modo manual y 2 vueltas con el modo automático. ¿Te lo tropieza? ¿Qué pongo en esta? Sí.
Bueno, en esta siguiente sección se agregan pasos 103 y 105, donde en nuestro caso 105 es el que nos importa, ya que este es el paso al que referirnos para la marcha ciclo-ciclo manual, también conocida como jog. Bueno, la máquina primero está en condiciones iniciales. Lo que tenemos es que si se prende y apaga automan rápidamente y se va presionando el botón Start Stop, vamos a ir moviendo la máquina step por step cada que se active y se desactive el botón de Start Stop. En la secuencia del código de control, que es la segunda, podemos ver cómo se les agrega un OR a todos los steps en donde se deben de cumplir dos condiciones, un AND. Que nos encontremos en el step 105, que bueno, es lo que tenemos en la secuencia anterior, en la secuencia 1, y asimismo que se esté presionando el botón de Start Stop para que podamos tener nuestro control manual jog. En el paso 4, o donde se expulsa la pieza, tiene fallas este modo. En esta parte hay un punto ciego en el proceso debido a que no existe un sensor que detecte la llegada o presencia de una pieza en este paso, pero debido a que el tiempo de reacción es muy pequeña para parar y volver a iniciar la máquina en tiempo, el motor no se activa y la pieza se atora. Finalmente se van a añadir dos secuencias más, la del paro de emergencia y la del reset. Bueno, cuando se detecta una anomalía, se presiona el botón de paro de emergencia, que utiliza una función que se llama S-all, que representa Stop All, en donde se van a frenar todos los motores y actuadores del sistema. Una vez quitamos la anomalía a mano y quitamos la presión del botón de emergencia, se prende el step 50, que es parte de la secuencia del reset. Ahora, esta secuencia, la del paro de emergencia, espera que se active el paso 52, que es parte de la secuencia del reset, para poder regresar a una posición en donde espera a que se presione el botón de emergencia. Bueno, ya que se cumple la secuencia del paro de emergencia, como vimos anteriormente, se activa un step 50, que es el de la sección del de la secuencia de reset. Esta no tiene un paso inicial, por lo que está en standby hasta que se active el paso 50, hasta que le demos on al paso 50, que es en la sección de emergencia. Una vez se activa esto, espera a que se presione el botón de reset, lo que hace que nuestra máquina esté en condiciones iniciales, que en nuestro caso mueve nuestro motor 2 hasta que se active el sensor 3. Y una vez esté en condiciones iniciales, prende el step 100, que es el automático manual, y el step 1, el cual controla la máquina, las cuales habían sido desactivadas en la secuencia de emergencia con la función de Stop All. Con esto podemos volver a correr el programa como si nada hubiera pasado. En el video se presiona el paro de emergencia en el paso 2. La máquina se asegura que se encuentre en una posición segura. Se retira la pieza manualmente. Se desactivan todos los botones. Se resetea y se desenclava la secuencia de emergencia. Se le coloca de nuevo la pieza en posición inicial. Se selecciona un modo y se vuelve a iniciar la máquina. Mediante esta actividad integradora logró identificar tanto las entradas en los sensores como las salidas en los actuadores de un sistema más complejo como lo fue la estación de producción de Festo. También logramos implementar de forma adecuada la guía GEMA, la cual nos permitió poder identificar y programar los distintos modos y procesos de un sistema automatizado, tanto para el modo de producción en modo automático como el modo manual y el de ciclo a ciclo, así como aspectos de seguridad importantes como lo es el paro de emergencia. Considero que la guía GEMA es de gran utilidad para mantener un estándar de programación tanto en los PLCs como en los procesos de automatización de cualquier proceso. Bueno, en esta parte finalmente para esta actividad, me pareció muy importante esta parte de caracterizar los sensores y actuadores. ¿Por qué? Porque es importante a la hora de programar y hacer cualquier cosa, saber qué cosa hace que este, pues cada actuador sensor, ¿no? Para ello es muy importante justo esta parte del inicio de comenzar viendo, por ejemplo, este sensor corresponde a este número, ¿no? O este actuador corresponde a esta entrada, ¿no? Igual, por ejemplo, toda esta parte de la guía GEMA me parece algo muy útil y sobre todo me parece algo bastante sencillo, ¿no? Porque pues realmente únicamente tenemos que sacar justo este modo automático para luego irlo adaptando a los requerimientos de la guía GEMA, ¿no? Igual justo esta parte de saber los componentes y tal me pareció muy entretenida, así como por ejemplo ver cómo sería, por ejemplo, en esa mini planta de manufactura, ver cómo sería
a lo mejor la realización de un proceso más complejo, ¿no? Sin embargo, una cosa que me gustaría ver, por ejemplo, es haber probado alguna estación que tuviera alguna parte de válvulas neumáticas, ¿no? Más que nada para ver esta parte de conexiones y así. Bueno, ya concluyendo toda esta sección, este módulo pues del proyecto que se va a utilizar para la grúa, es algo muy satisfecho porque algo que me llamó mucho la atención empezando bueno, el semestre fue que se nos mencionó que la programación de PLCs es algo pues muy nicho, pero muy útil, se utiliza en la industria mucho. Y desde el principio yo quise aprenderlo completamente, me parecía que era completamente necesario, era una gran oportunidad. Es algo muy feliz porque pues ahora me parece muy fácil utilizar ladder, utilizar GraphSet, hasta esas secciones en donde podemos programar un HMI. Y yo salgo completamente contento con esta actividad y muy satisfecho de que haya funcionado, especialmente considerando que se nos dijo que esta era la máquina más complicada. Muchas gracias. Me gustó mucho haber implementado varios modos o situaciones en un mismo programa de GraphSet, ya que considero que es necesario tener varios modos, como el automático y el manual, e utilizarlos dependiendo de las diferentes situaciones o lo que quieras hacer con la máquina, al igual que incluir un paro de emergencia que detenga por completo la operación sin importar el tiempo o punto del proceso, si se llega a dar alguna emergencia. Además, creo que las estaciones de Festo son un buen ejercicio de práctica, ya que funcionan como entrenamiento y práctica para cómo analizar, plantear, programar y automatizar un proceso industrial. Bueno, pues principalmente yo con esta actividad pude entender la importancia de la guía GEMA al momento de querer pasar de un modo a otro en la programación de un sistema. Y pues en conclusión general del curso, pues me di cuenta que sí es de suma importancia y es muy interesante aprender sobre la programación de PLCs, así como poder comprender eh, pues cómo funciona un sistema. Me gustó mucho la parte de que ya puedo identificar en un sistema físico cuáles son los sensores y actuadores del sistema, cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. También me gustó mucho la parte de poder ordenar de forma concreta la programación y los distintos pasos para llegar al resultado pues que se espera. Y pues nada, me pareció también muy interesante poder observar nuestra subestación de Festo en físico, porque me gustó ese acercamiento a una línea de producción industrial, pero en miniatura. Esa parte me gustó mucho. Entonces, pues muchas gracias por ver este video.